Estamos con Cristian González de Arellano Marketing. Con él vamos a conversar sobre un estudio muy interesante que esta institución ha realizado acerca de cómo han cambiado los consumidores y la competencia en el mercado peruano. Cristian, bienvenido a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Empecemos con el tema de los consumidores. ¿Cómo han cambiado los consumidores en los últimos años según este estudio bastante profundo que ustedes han hecho? Bueno, en verdad el cambio ha sido bastante importante, tanto así que estamos hablando de que hace probablemente 10, 15 años el país era un país pobre. Hoy día ya no somos tan pobres. Eso hace que la gran masa poblacional, la gran cantidad de gente que estaba en la parte baja de la pirámide, llamémosle así, hoy hayan subido un poco, son parte ya de una clase media, muchos de ellos, lo que le permite hablar al Perú ya de no conformarse de una clase social como pirámide, sino más formada como un rombo. Eso nos dice que los patrones de consumo son distintos, que existe una posibilidad de incurrir en gastos distintos de los que habíamos antes que gastar. Los gastos básicos se mantienen, han crecido un poco los gastos básicos, pero donde se ha incrementado el nivel de consumo es en los gastos que les llamamos nosotros discrecionales, es decir, no básicos, que de repente pueden ser pues colegios privados, pueden ser estética. Todo eso lo estamos, digamos, recogiendo a través de diferentes investigaciones. Que las vamos a revisar en nuestro seminario el 22 de octubre, planificar. Y en números, ¿qué tanto ha crecido este porcentaje de consumidores que tienen este mayor poder adquisitivo, digamos, en la última década? Para hablar de los consumidores de mayor poder adquisitivo, nosotros hemos analizado a los que le llamamos típicamente ABC. Y hemos visto que desde el 2011 al 2014 hay un crecimiento de este segmento ABC de 16%. Del 2011 al 2014. Solamente hablando de esos años, podemos decir que se han incrementado ABC 16%. Claro. O sea, para el periodo de tiempo es bastante grande el incremento. Así es. Y eso es solamente hablando de la cantidad. Si nos referimos, por ejemplo, al tipo de ingreso que tenían antes y tienen ahora, en el mismo periodo han crecido 7%. Es decir, hay 16% más de personas del ABC y en total tienen 7% más de ingreso, lo que significa, bajo la ecuación de consumo, que tenemos 24% más de las personas de ABC que pueden gastar. Pueden tener 24% más de posibilidades de gasto. Eso es bien interesante. Ahora, para aterrizarlo más, ¿de qué nivel de ingresos estamos hablando? En general, cuando hablamos de ingresos en segmentos ABC, no existe una regla que nos pueda definir cuánto a cuánto es el A, cuánto a cuánto es el B. Más que nada son otro tipo de criterios que nos ayudan a definir qué es clase alta, clase media o clase baja. Por ejemplo, que termina siendo un mejor indicador dentro de lo que nosotros analizamos. Por ejemplo, una persona de clase baja es la que puede consumir los bienes básicos, ¿sí? Y punto. Muy excepcionalmente algún discrecional, como por ejemplo salir a comer con la familia. Pero la clase media sí puede los gastos básicos más algunos consumos discrecionales, como por ejemplo salir a comer con la familia más frecuentemente, en algunos casos ir con los hijos al colegio privado, no al público. Esa es la clase media, que puede mantener algunos discrecionales, pero la clase alta puede consumir, puede gastar alimentos y satisfacer necesidades básicas, y también de manera continua toda la gama de necesidades discrecionales. Eso te hace una diferencia en segmentos que se traduce en el día a día en la compra en cuanto a percepciones distintas. No pueden dejar de, por ejemplo, acudir a clubes, los de clases altas, tienen presupuesto para esto. Los de clases medias, día de celebración, día de repente de cumpleaños de algún familiar de la familia, y lo que empiezan a hacer es, lo celebramos en la casa de alguien con algo distinto. Eventualidades, ¿no? Más frecuentes. La clase pobre no. En el caso de la competencia, ha sufrido un cambio que responde a cómo han cambiado los patrones de consumo de los consumidores, ¿cierto? Mira, casualmente hoy lo que les preocupa mucho al empresariado en general es cómo empiezo a lograr mis objetivos de venta. No están vendiendo a ritmos acostumbrados en años anteriores. Y esto se debe a que muchas veces se analiza pues el PBI del país, que por sí es un buen indicador, se complementa con por ahí cómo está el consumo, pero no se está midiendo la competencia, que es la que más ha crecido. Solo por ponerte un ejemplo, hablamos de que en el Perú hoy día, para la categoría cuidado personal y belleza en general, existen 83 marcas en todo lo que es la oferta para el peruano.
Pero esto no era así hace 5 años, ha crecido enormemente, casi se ha duplicado. Es preocupante, sí, porque no estamos acostumbrados a tanta competencia, pero si comparamos a un país como Chile, con menos cantidad de habitantes, ellos tienen 143 marcas, 50% más que nosotros. Claro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y vamos a tratar estos temas en el seminario este 22 de octubre, que necesitamos tratar de entender que la situación de competencia del mercado ha cambiado. Por lo tanto, ameritan nuevas estrategias y en muchos casos, como creemos, es el momento de una reinvención. Hay que buscar incluir análisis que nos permitan leer mejor el mercado para que sigamos aprovechando el crecimiento, porque el consumidor sigue optimista, el consumidor sigue buscando productos. Lo que sucede es que el consumidor que los busca es un nuevo consumidor, que pocos los conocen. Cuando hablamos de clase media, hablamos de los tradicionales y los no tradicionales, los nuevos, los que antes eran pobres. Claro. Ese es poco conocido. Sin embargo, es una masa importante, 39% del país. Claro. Digamos que estamos hablando de una empresa mediana que ha venido haciendo su negocio hace años y que está sintiendo que efectivamente su consumidor está cambiando, ¿no? Así es. Y se da cuenta que necesita de inputs adicionales para ver cómo analizar este nuevo mercado. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que buscas en un consultor de marketing? ¿Qué le pides? ¿Por dónde empiezas? O sea, mira, la pregunta casi, digamos, permanente es ¿cómo hago para vender más? Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago para llegar a más personas con mi producto? ¿No? Tiene que ver con una serie de variables. Cuando hablamos de marketing, lo primero que decimos nosotros es, el marketing te obliga a ser lo más humilde posible. Es decir, tienes que empezar a entender, a conocer, a investigar. Solo cuando entiendes y conoces tienes mejores posibilidades de plantear algo. Claro. ¿Qué ha pasado históricamente? Que muchas empresas fabrican para vender. Pero hoy día, si fabricas, tienes la posibilidad de cometer errores. En cambio, si investigas antes de fabricar, es muy posible que tus posibilidades de éxito mejoren. Digamos, lo que nosotros buscamos, y lo vamos a tratar de compartir en este seminario el 22 de octubre, es tratar de profundizar en qué cosa hoy día está demandando el mercado peruano, qué situación es la que está atravesando el mercado peruano en cuanto a oferta, en cuanto a demanda, y a partir de eso tratar de ver qué opciones existen de lograr los objetivos para este cierre de año y el 2015 en general, ¿no? Perfecto. Cristian, te lo agradezco mucho. Gracias por venir a Rombo Económico. A ustedes por la invitación. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.